momento más vamos a platicar precisamente, Gloria, recuperando el tema anterior con los amigos de RD3, que son precisamente los que están muy pendientes en torno a los derechos que existen también en estas plataformas, en las redes sociales. ¿Y quién mejor que el director precisamente de RD3, Red por sus Derechos, Luis Fernando García, a quien le agradecemos por supuesto mucho su presencia? Mi querido Luis Fernando, te saludamos con mucho gusto. Gloria Ginsberg y tu servidor Jesús Escobar Tobar. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Oye, pues lo primero que te preguntaríamos es la dimensión de esta discusión que se está llevando a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo va a impactar en un momento dado, por supuesto, cuando se están manejando conceptos tan serios, tan profundos como el de censura. Sí, desafortunadamente la Suprema Corte, una mayoría de la Suprema Corte, no toda la Suprema Corte, decidió validar estas reformas a la Ley de Derechos de Autor, que yo dividiría sus efectos en dos. Por un lado, crean un mecanismo de censura en Internet que es fácilmente abusable y abusado y ¿no? documentadamente abusado alrededor del mundo, que es un mecanismo que se le conoce como de aviso y retirada, por medio del cual, en resumen, lo que significa es que cualquier persona que se ostente como titular de derechos de autor puede obligar a un proveedor de servicios en línea, como puede ser una red social, un buscador, un proveedor de hosting, a que baje un contenido sin necesidad de probar que ese contenido es legal o ilegal. Aun cuando pruebe que es titular del derecho de autor de una obra o de un fragmento de una obra, eso no quiere decir que tiene derecho a impedir que las personas publiquen una información que utiliza una obra protegida por derechos de autor. Hay algo que se conoce como excepciones y limitaciones a derechos de autor, que básicamente es el derecho que tiene cualquier persona de utilizar fragmentos, por ejemplo, para la crítica, para las noticias, por ejemplo, en este noticiero es válido, es legal, no tienen que pedirle permiso y no tienen que remunerar al autor cuando utilizan un fragmento, cuando es un tema de interés público, por ejemplo. Bueno, este mecanismo lo que ha generado es que cualquier persona que se ostente como titular puede ordenar y automáticamente conseguir que se bajen contenidos en Internet, aun cuando sean de interés público, aun cuando no sea ilegal publicar ese fragmento de una obra protegida por derechos de autor. Y eso ha sido documentado además ampliamente como ha sido, no es hipotético, efectivamente ha sido abusado, por ejemplo, por policías que cometen abusos y ellos mismos utilizan, por ejemplo, canciones muy famosas para que luego se baje por derechos de autor y así borrar los videos que documentan sus abusos policiales, por ejemplo. O se ha utilizado este mecanismo para censurar notas periodísticas sobre actos de corrupción, etcétera, ¿no? Y por otro lado, hay una serie de reformas que fueron validadas también por la Corte que prohíben y sancionan la elusión de medidas tecnológicas de protección, que puede ser algo un poquito complejo, pero básicamente lo que significa y significado de la decisión de la Corte es que es ilegal eludir un candado digital, aun cuando sea necesario para ejercer derechos. Y te voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, muchas personas tienen un teléfono móvil que solamente funciona con una empresa de telecomunicaciones con la que compraron ese teléfono. Pero la ley, inclusive la ley de telecomunicaciones, dispone que tenemos todos derecho a exigir a que mi compañía proveedora del servicio desbloquee el teléfono para que yo lo pueda usar con otra compañía si yo lo deseo. Bueno, ese bloqueo es una medida tecnológica de protección. Y desbloquearlo, a pesar de que la ley de telecomunicaciones dice que es un derecho que tenemos todos los usuarios de telecomunicaciones, derivado de las reformas y la decisión de la Corte, es ilegal eludir y desbloquear ese teléfono. Y así con muchos otros aparatos y muchas otras cuestiones. Si quiero instalar una aplicación en mi teléfono o mi computadora, para lo cual necesito o hacer una ilusión de un candado digital, es ilegal. Si necesito eludir un candado digital para que un DVD que es de mi propiedad pueda yo sacar un fragmento legalmente, es ilegal. Inclusive para la reparación de vehículos, para la reparación de dispositivos, para hacer que una impresora pueda funcionar con cartuchos de tinta independientes, no del fabricante. Para eso necesito eludir un candado digital. Bueno, eso es ilegal. Inclusive es ilegal. La ley reconoce algunas excepciones en donde sí es posible eludir estos candados digitales, pero inclusive en esos casos la decisión de la Corte implica que aunque yo tenga derecho a eludir el candado digital, es ilegal que alguien me ofrezca el servicio para eludirlo. Entonces yo puedo tener todo el derecho que quiera, pero si no puedo pagarle a nadie para que
rompa ese candado digital y yo pueda ejercer mi derecho reconocido por la ley, pues de nada sirve ese derecho. Esto va a tener implicaciones en la privacidad, en la libertad de expresión, en el derecho de los consumidores, en nuestro bolsillo, porque obviamente cuando yo no puedo reparar mis dispositivos ante un reparador independiente, sino solamente ante el fabricante, pues eso eleva los precios, hay un monopolio en los mercados de reparación, en los mercados de periféricos, en los mercados de refacciones, solamente puedo acudir a una sola fuente autorizada para la reparación, las refacciones o los periféricos, eso eleva los precios, afecta la competencia e inclusive también afecta hasta el medio ambiente, en tanto que por hacer difícil la reparación de dispositivos, pues se fomenta el consumo o la adquisición de nuevos aparatos, generando basura electrónica que es altamente tóxica y que en el contexto de crisis climática y crisis ambiental en la que nos encontramos, pues es profundamente irresponsable fomentar más esos desechos ambientales tóxicos electrónicos, ¿no? Entonces, esas son esencialmente las consecuencias de la decisión que la Corte acaba de tomar hace unos minutos en la Suprema Corte. Luis Fernando, preguntarte precisamente, bien lo retomabas, ¿dónde queda la libertad de expresión? Y si pudiéramos bajar las consecuencias a la sociedad, ¿cuáles serían? O sea, pudiéramos puntualizar. Claro, pues respecto al mecanismo de censura, pues como mencionaba, lo que seguramente ya muchos hemos encontrado en nuestra vida digital es que queremos acceder a un video y dice que ya no está disponible porque supuestamente viola derechos de autor. Y ojo con supuesto, probablemente viola derechos de autor. No está demostrado ante ninguna autoridad que viola derechos de autor. Y muchas consecuencias a veces son invisibles para nosotros. Hemos documentado a varias organizaciones como mucha de esta censura es bastante silenciosa. Son, por ejemplo, noticias que ya son viejas, pero que se vuelven relevantes en el futuro. Pensemos, por ejemplo, en el contexto electoral en el que nos encontramos. Si queremos hacer nuestra investigación para saber por quién votar y quién es ese candidato, y vamos a un buscador y buscamos un nombre, y puede que ya no estemos encontrando noticias que son absolutamente relevantes para decidir nuestro voto, porque esas noticias fueron removidas utilizando de manera fraudulenta este mecanismo de censura. Como es tan sencillo asumirte que es titular de derechos de autor y censurar contenidos, pues es muy fácil borrar y censurar información de interés público de Internet. Y Prácticamente en el borrar la caso historia. Así es, borrar la historia, borrar el historial corrupto o pasado, digamos, cuestionable de distintas figuras públicas, y eso pues afecta a la libertad de expresión, los derechos políticos, etcétera. Y respecto de los candados, como mencionaba, pues hay muchas consecuencias. Por ejemplo, si tú adquieres un libro electrónico, por ejemplo, pero no es compatible por su formato con una tableta distinta de otra, necesito cambiarle el formato al libro electrónico. Para cambiar el formato necesito eludir una medida tecnológica de protección. Y eludir una medida tecnológica de protección con ese fin es ilegal, por ejemplo. Entonces, lo que quiere decir es que cambiar el formato de un libro electrónico es ilegal. Hacerle jailbreak a un teléfono, que quiere decir romper el candado digital que me impide instalar aplicaciones fuera de la tienda oficial de aplicaciones, es ilegal. Desbloquear un teléfono para usarlo con otra compañía telefónica es ilegal. Lo que mencionaba sobre el diagnóstico y la reparación de vehículos, de tractores, de aparatos electrónicos, cualquier cosa que requiera eludir una medida tecnológica de protección, aunque sea tu derecho, aunque sea de interés público, aunque no tenga nada que ver con la piratería, por disposición de la ley y desafortunadamente validado por una mayoría de la Corte, es ilegal y hasta puede llegar a ser delito si se ofrece con fines de lucro. Lo que mencionaba de que aun cuando sea legal, en muchos casos, eludir estos candados digitales, lo que dice el Código Penal validado por la Corte es que si alguien ofrece servicios con fines de lucro para eludir una medida tecnológica de protección, aun cuando sea legal eludirla, es incluso un delito de hasta 6 años de prisión. Creo que en la Corte no han tomado una decisión con conciencia, con claridad, con conocimiento y una decisión apresurada respecto de la cual no están presidiendo las consecuencias que esto puede tener, porque básicamente nos deja a merced de los fabricantes de tecnología. Mañana un fabricante de tecnología, muchos aparatos que hoy tenemos en nuestras casas tienen una computadora dentro, que tienen un software, y el software es una obra literaria según la ley de derechos de autor.
ese software controla y dice qué es lo que ese aparato puede y no puede hacer. En cualquier momento, más cuando ahora están conectados a Internet muchos de estos dispositivos, el fabricante puede actualizar el sistema operativo y puede disponer que mi impresora, que mi refrigerador, que mi computadora deje de funcionar a menos de que pague una suscripción, por ejemplo. Y estos son casos reales. Claro. Si yo quiero que funcione sin la suscripción, necesito eludir el candado digital. Pero eludir el candado digital es ahora ilegal. Entonces nos deja a merced y a total indefensión frente a cualquier decisión que los fabricantes de los objetos que son de nuestra propiedad tomen, ¿no? Y eso es lo que no está percibiendo la Corte con la decisión que acaba de tomar. Oye, querido Fernando, tengo 2 minutos, pero no puedo dejar de preguntarte, efectivamente esto, el papel de la Corte. ¿Hubo ignorancia por parte de los ministros y las ministras? ¿Se mostraron anquilosados para esta discusión, rebasados en un momento dado por las consecuencias que pueda permear, un desconocimiento de lo que es realmente esta discusión en el ámbito ya de lo que son las redes sociales, Internet y demás? ¿O tú cómo lo percibes? Sí, definitivamente creo que varios ministras y ministros demostraron pues ignorancia respecto de muchos aspectos tecnológicos, que bueno, es entendible, muchas de estas personas son de edad avanzada, no son muy doctas en temas tecnológicos y no tendrían necesariamente que serlo, aunque tienen pues equipos que tendrían que ayudarles a entender estas cuestiones. Pero también es cierto, y hay que mencionarlo, que hubo mucha presión política de las industrias de tecnología, mucha presión política de la industria del entretenimiento, principalmente la estadounidense, mucha presión del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno mexicano, porque también estas reformas se derivan del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, hubo también mucha presión política, mucho miedo infundido en la Corte, mucha desinformación y mucho desconocimiento sobre cómo funcionan estos mecanismos, qué impactos tienen y cómo condicionan el ejercicio de derechos humanos de manera muy importante. Mi querido Luis Fernando, de verdad te agradecemos muchísimo estos minutos para Noticias 360, segunda emisión, y si nos lo permites te estaremos molestando para ahondar todavía más en este tema y las consecuencias del mismo. Por lo pronto, muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con más información y al cumplirse el día de